Batman del futuro. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. El día de hoy ha llegado el momento de recordar una de nuestras películas favoritas estrenada hace ya casi 22 años. Una historia que aborda el final de aquel infame payaso criminal que por tanto tiempo aterrorizó a la ciudad de Gotham y fue el responsable de una de las más oscuras desgracias en la vida de Batman dentro del universo de Bruce. La comunidad del canal Negayo. Soy la voz de sus pesadillas, la risa más encantadora de la ciudad, el enemigo número 1 de la rata voladora de Baxi. Ay, lamento interrumpir su video, pero debo recordarles que siempre seré el príncipe payaso del crimen. No están a salvos. ¡Feliz Halloween! Amigos, soy Rubén León y les envío un grato saludo. Pasen excelente día y siempre pongan una sonrisa en su cara. Nos vemos. Chao. El paso del tiempo no perdona a nadie, ni siquiera al mismísimo Caballero de la Noche. Después de tantos actos heroicos arriesgando su vida una y otra vez, sus múltiples lesiones y la edad que Bruce Wayne ya tenía encima comenzaron a cobrarle factura. Batman estuvo a punto de traicionar sus ideales cuando su corazón comenzó a fallar y observó más cerca que nunca a la muerte. Nunca más. Esa noche, la leyenda de Gotham desapareció sin dejar rastro y no sería hasta 20 años más tarde que un joven llamado Terry McGinnis sería la persona destinada a continuar con el legado del vigilante protector. ¿Quién? Terry McGinnis, ya sabes, 17 años, padre fallecido, protagonista de una serie con 3 temporadas, muchos cómics, algunos crossovers, un epílogo y una película censurada en su tiempo debido al uso de armas de fuego. El legítimo heredero del traje de Batman en el Timbers. Lo conocen, ¿no? No. Bueno, lo conocerás a partir de ahora y te va a gustar. Entre tantas aventuras se las arregló para salir victorioso una y otra vez con ayuda de su mentor y utilizando su propio ingenio. Sin embargo, los criminales autonombrados como Jokers que rendían tributo a ese fallecido terror de la vieja ciudad siempre eran una molestia constante. ¡Vámonos, Dee! ¡Dee, abre la puerta! Allá vamos. En sus últimos enfrentamientos, Terry había llegado a notar un patrón en común. No estaba claro el porqué, pero estos idiotas habían estado robando maquinaria de alta tecnología. Algo un poco extraño teniendo en cuenta que no era el tipo de operaciones que solían hacer. Esto no lo descontarán de mi mesada. Por otra parte, y entre tantos asuntos, Bruce Wayne había estado trabajando en recuperar el control completo de la compañía de su familia. Siendo una persona que se había mantenido al margen por tanto tiempo, él sabía que esta era una noticia que no era del agrado de toda su directiva. Y bueno, esto conlleva una situación de temas empresariales que mencionaré más adelante. Lo que Bruce jamás llegó a imaginarse es que justo en el evento de su regreso a la empresa, volvería a escuchar esa risa maldita que anunciaba el desastre inminente. La banda de los Jokers apareció para robar más equipo, esta vez en Industrias Wayne. Al ser derribado, Joker apareció frente a Bruce como si el paso del tiempo no le hubiera afectado en absoluto, pero no había ninguna duda de que se trataba de él. Los criminales mantuvieron ocupado al nuevo murciélago para lograr escapar. El señor Wayne no podía creer que su peor enemigo había regresado de la muerte y de hecho no era el único. Dejé ir al payaso por salvar a esas personas. Hiciste lo correcto. Las noticias de la ciudad teorizaban acerca del evento de esta noche. Aquellos que habían enfrentado a este psicópata hace tantos años volvieron a respirar el miedo tan solo al verlo sonreír. Tus viejos ojos no te están engañando, Bruno. Después de todo, ¿quién me conoce mejor que tú? Bruce se negaba a decir cualquier cosa sobre lo ocurrido. Por momentos, incluso Terry creyó que él había asesinado a Joker en el pasado. No hubo más alternativa que acudir con la comisionada Bárbara Gordon para obtener algo de información, pero, lamentablemente, ni siquiera ella mostraba intenciones de guiar al joven Batman contra este nuevo enemigo. Si Bruno te dice que no intervengas, obedécele. ¿Ya te ibas?
Supongo que sí. Joker estaba con vida y era él quien había ordenado los últimos robos de estos criminales. El payaso tenía un plan y a través del miedo mantenía a todos bajo sus órdenes, además de que no dudaba ni un instante en deshacerse de aquellos que se atrevían a contradecirle. Ups, vaya, era en serio. Las pruebas no se equivocaban y este hombre no deseaba que Terry tuviera que enfrentar a semejante monstruo como él tuvo que hacerlo en su tiempo. Le pidió devolver el traje para que éste recuperara su vida normal. Ya había hecho suficiente por Gotham, pero aún así el chico se rehusó, argumentando que tenía razones para continuar con el legado. A pesar del desgaste, del sacrificio y de las pérdidas, ayudar a otros lo mantenía en el buen camino. Batman era lo que la gente necesitaba, era lo que Terry necesitaba, y a pesar de la convicción en sus palabras, Bruce Wayne solo se redujo a insultarlo. Niño estúpido, no sabes lo que quieres. Ninguno de ustedes lo sabe. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae soberbio y todo. Neta, como tú sabes. A partir de entonces, McInnes parecía haber regresado a esos días donde existía su tiempo libre. Se mantuvo en casa, acompañó a Dana a divertirse y al menos hasta ese momento todo parecía normal. Bruce, en cambio, fue visitado en su guarida por el peor de los villanos. No te levantes, Bruno. Es solo un viejo amigo que ha venido a saludarte. Dentro de este club nocturno, la banda de los Jokers también atacó directamente a Terry y su novia. Él se las arregló para acabar con cada uno de ellos y era evidente que al menos el payaso sabía toda la verdad sobre Batman. ¡No dejes que las vean! ¡Allá! Al librarse de este problema, se marchó rápidamente a la mansión. El señor Wayne no respondía y al llegar al lugar, el escenario era escalofriante. Bruce apenas pudo escapar de la muerte gracias a Terry. Bárbara acudió en la ayuda de ambos y al haber llegado a este punto crítico, era necesario conocer toda la verdad detrás de la muerte del Joker. Pensé que con el tiempo me sería más fácil hablar de ello, pero algunos dolores nunca pasan. Después de la partida de Dick Grayson, en aquel entonces Nightwing, solo quedaron Robin, Batgirl y Batman para defender Gotham. Tim Drake fue secuestrado una noche que vigilaba en solitario. Cayó directo en la trampa de Harley y Joker y durante 3 semanas no se supo nada de él. Fue buscado incansablemente hasta que al fin recibieron una pista que conducía al obsoleto asilo de Arkham. En este sitio abandonado, los dos psicópatas estuvieron jugando por un tiempo a la familia. Tim Drake había sido transformado en una versión junior del payaso y aunque no lo sabían aún, esta sería la última de sus bromas. Joker se encargó de hacerle saber al murciélago la tortura que había sufrido Tim y las imágenes del proyector solo terminaron desatando la furia de Batman como nunca antes. Recuerdos de nuestra familia. Habrías estado orgulloso de verlo tan fuerte, Bruno. Debo admitir que estoy algo decepcionado. Detrás de toda esa parafernalia eres solo un muchachito disfrazado llorando por mamá y papá. Sería divertido si no fuera tan patético. Por otra parte, Bárbara trató de hacer entrar en razón al chico. El combate contra Harley Quinn por poco cuesta la vida de ambas, aunque al final tan solo fue esta villana quien cayó por el acantilado. Una pequeña distracción había bastado para derribar al murciélago. Joker trató de forzar a Tim para que asesinara a Batman, pero con la poca cordura que aún guardaba, este disparó contra el payaso justo en el corazón, matándolo casi al instante. Con su último acto de crueldad, el Guasón nos manchó a todos con el asesinato y la mentira. Después de esto, Bruce le prohibió a Tim continuar como Robin. Con el paso del tiempo, él se recuperó y actualmente tenía una familia y un buen trabajo en telecomunicaciones. Al hablar con él, Terry lo descartó de inmediato como algún involucrado en el regreso del Joker, aunque aún tenía un sospechoso en la mira. Jordan Price, quien estuvo a punto de tomar el control de Industrias Wayne, de no ser por el regreso de Bruce, era otra de las personas por investigar y, efectivamente, cuando Batman llegó a su ubicación, logró escuchar cómo este había estado
estado involucrado en el robo a la compañía, facilitando el acceso a los criminales. Por desgracia para él, los planes habían cambiado. Joker había ordenado su asesinato y de no ser por la intervención del murciélago, este pudo haber sido su final. Terry McGinnis se veía superado en este caso. Ni siquiera Bruce tenía idea de cómo era posible el regreso de su enemigo número 1. No fue hasta que Terry observó el traje de Tim Drake destruido que las sospechas apuntaron directo a él. La tecnología robada por los criminales funcionaba como un artefacto capaz de interferir cualquier satélite. ¿Y quién más podía crear algo así, además de un experto en telecomunicaciones? La teoría era bastante factible, así que ambos regresan de inmediato a su trabajo. ¿Qué pasó con déjaselo a la policía? No es su juego. Batman trató de encarar a Drake en su laboratorio, pero al igual que siempre, Joker estaba un paso adelante. El payaso pretendía destruir toda la ciudad con tal de que Gotham recordara que él era el número 1. No era un concurso de popularidad. Uy, perdón. Por suerte, Terry era lo bastante listo como para lograr escapar de esta trampa. Su búsqueda lo estaba guiando hacia una fábrica de dulces abandonada, pero incluso a la distancia, este desgraciado era capaz de complicar aún más las cosas. Joker detiene su ataque una vez que se muestra extrañamente cansado a través de la pantalla. Batman fue recibido por el resto de los seguidores de este loco, pero acabar con ellos fue bastante sencillo en realidad. Doble caída. Drake fue encontrado en el suelo, confundido. Sus palabras no tenían sentido y deliraba acerca de pesadillas sobre lo ocurrido hace ya tanto tiempo. De un momento a otro atacó al murciélago sin razón alguna, pero solo fue cuestión de segundos para descubrir cómo encajaba Tim Drake en todo este asunto. Resulta que cuando Robin fue secuestrado, no fue únicamente para adoptarlo como a un Joker Jr. El payaso lo usó como un experimento para implantar un chip que guardaba su conciencia usando tecnología bastante adelantada para su época. Con el paso de los días, esta conciencia había obtenido cada vez más fuerza, y si Batman no lograba detenerlo esta noche, el cambio sería permanente. El payaso tenía sus blancos programados, pero gracias a la intervención del poderosísimo As, es que Batman puede tener un respiro y logra arruinar los planes del psicópata. Los demás estaban a salvo ahora, aunque desgraciadamente el rayo estaba en camino hacia la ubicación de estos dos. Terry se veía superado al inicio ante la experiencia de un enemigo que durante años combatió al viejo Batman y a todos sus aliados. Sin embargo, McGinnis no era como su mentor. Comenzó a fastidiar al payaso burlándose de él, algo que nadie más había hecho antes. Tú me haces reír, pero solo porque creo que eres algo patético. ¡Basta! Los insultos hacia este desgraciado lo hicieron enfurecer a tal grado que, en esta ocasión, no pudo percatarse de que estaba siendo la víctima de una trampa. Tim se recuperó con el paso de los días. Contaba con el apoyo de Bárbara e incluso de Bruce, a pesar de que antes no habían terminado su alianza en los mejores términos. Tras haber frustrado los planes del Joker, Terry McGinnis demostraba una vez más ser un digno portador del símbolo del murciélago. Sus aventuras seguirían a través de los años, conociendo a nuevos héroes e incluso a nuevos villanos. Algún tiempo más tarde, este descubriría un secreto que cambiaría su manera de ver las cosas para siempre. Él fue creado a partir del ADN del Batman original. Todo el asunto llevó a una interesante conversación con Amanda Waller, la responsable de utilizar todos sus recursos con tal de asegurarse de que el mundo siempre tuviera al murciélago. Este epílogo visto en la Liga de la Justicia Ilimitada nos deja saber al menos que Terry logró aceptar esta revelación. Continuó con su vida y siguió cuidando de Bruce. Es un final bastante bueno para Terry McGinnis dentro del universo animado. Tal vez podríamos hablar más sobre esto en otra ocasión, no lo sé. Quizás si algún día nos enfocamos en la historia completa de estas dos magníficas series animadas, pero por ahora es momento de dejar este video hasta aquí. No es Batman el que te hace valioso. Creo que es al revés. Y quiero que nunca pienses lo contrario.
Te recuerdo que si gustas apoyar al canal, puedes utilizar mi código negayo- en la tienda de Epic, y si te gusta mi contenido, no estaría mal que te suscribieras y activaras las notificaciones. Gracias al señor Rubén León por aceptar participar en este pequeño video, y muchas gracias a ustedes también, chicos, por estar al pendiente del canal y brindar su apoyo en cada paso. De verdad espero que les haya gustado esta sorpresa. Por mi parte, no me queda nada más que decirles, nos vemos pronto. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo. ¡Oh! Espero que les den una condena muy larga. Oh, cállate, Nana Harley.